última invitación del día de hoy. Por si acaso, mañana igual vamos a tener clases. En la mañana, a primera hora. ¿No ve? Yo sé que es feriado mañana. Ha salido una resolución que dice tolerancia. ¿No ve? No ha salido suspensión. Para hoy también salió la resolución que dice tolerancia. Y la tolerancia simplemente es dar una holgura en el horario, nada más que aquello. ¿No ve? Pero si nosotros pasamos clases mañana, podemos terminar nuestro capítulo 10 el jueves. Y con eso ya no tendríamos más clases de teoría. Y solamente nos dedicaríamos a hacer nuestros laboratorios y dar nuestros exámenes, tener mucho más tiempo para ir repasando. No sé si están de acuerdo con aquello. ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Entonces ahí vamos a continuar. Desde aquí. Ok. Bien, vamos a repasar entonces el tema de la compensación. No, la filmina anterior es buena. Esta filmina. Aquí tengo. Ahí están mis coeficientes. Aquí está mi circuito. Habíamos explicado este circuito. Nosotros con este circuito sacamos el logaritmo, ¿no ve? Pero en este circuito lo que nosotros deducimos es esta ecuación B0, que va a ser el logaritmo neperiano de esta B sub S, o de B sub I, que hemos llamado en nuestras ecuaciones. Entonces, para eso nosotros hemos colocado en las redes de alimentación un diodo. Y entonces, en base a la ecuación fundamental del diodo en el primer cuadrante, nos encontramos que este circuito produce la amplificación del logaritmo neperiano de la tensión de excitación. Y en esa amplificación nos encontramos con que hay dos coeficientes que dependen de la temperatura. Y cuando tenemos que resolver ecuaciones matemáticas, no podemos tener elementos que estén variando con la temperatura y no sean controlados por nosotros. Entonces, por ese hecho es que estamos utilizando un circuito que me produzca la compensación de esos dos elementos. ¿Cuáles elementos? El B sub T, que es el equivalente térmico de la tensión, y el I sub S, que es la corriente inversa de saturación. Entonces, para eso hemos dicho, utilizamos un circuito de este tipo. Es decir, este es el circuito que me produce el logaritmo neperiano. A ese agregamos un circuito que me va a compensar la corriente inversa de saturación. Lo va a hacer a través de un diodo que circula una corriente controlada, o sea, una corriente constante. Ahora, para conseguir esta fuente de corriente constante, nosotros nos recordamos qué es lo que hemos hecho en el amplificador diferencial. Hemos excitado para tener un buen rechazo al modo común con un generador de corriente en los emisores. Entonces, ese generador de corrientes es un transistor en la topología base común que me produce para componentes de alterna en la unión de los emisores una impedancia extremadamente alta, que es la inversa de la del transistor en la topología base común, más o menos 2 megahms. Y entonces eso me dice, va a tener una excelente relación de rechazo al modo común. Entonces me dice, es este generador de corriente que utilizamos como, y aquí lo tenemos, ¿no? Como fuente de corriente constante. Pero después cuando miramos estos dos diodos, decimos, oye, estos dos diodos se parecen a los transistores puestos en un amplificador diferencial. Pero eso ya no van a tener que ser transistores, que van a tener que ser diodos. Y hemos hecho recuerdo de decirles, sabes que en el amplificador micro A741 hemos empezado a mostrar que hay unos transistores que trabajan como diodos. ¿No ve? Y son estos. Son este tipo de dispositivos, este amplificador colocado como diodos. Entonces me dice, justito, esto es lo que estoy utilizando acá. Entonces ahí nos hemos detenido un poco para decir, sabes que tienes que acostumbrarte a que todo lo que has aprendido en esta electrónica básica, especialmente tus capítulos del 1 al 6, van a estar aplicados en todo lo que sea utilización del circuito integrado.
Porque de esa manera se hacen los circuitos sencillos, pero cuando tienes que dibujarlo ya en detalle, tienes que acordarte que estas cosas tienes que ponerlo acá. Ah. Entonces, y esto es lo que habíamos establecido. Este circuito que mostramos me ha dicho que me permite compensar las corrientes inversas de saturación y el equivalente térmico de la tensión. Si es lo que estábamos haciendo. Entonces, lo primero que hemos mostrado es esta tensión B2. Esta tensión B2 que tengo en la entrada no inversora del operacional 2, ¿cómo está formado? Está formado por este B1 más la tensión B de 2. Entonces me está diciendo B de 2 está trabajado en el primer cuadrante con la polarización de este generador de corriente constante. Por lo tanto, cuando apliquemos el axioma aquí, el I de I va a ser 0, por lo tanto el I de diodo va a ser igual al I de R. Entonces esa propiedad estábamos explicando nosotros. A ver. Entonces teníamos primero la tensión de salida, este B sub 1, que era menos B de T logaritmo neperiano de I sub D menos logaritmo neperiano de I sub S. Y en el diodo D sub 2 teníamos, a la manera de esta misma ecuación, B de 2 sería B sub T logaritmo neperiano de I de 2 menos logaritmo neperiano de I sub S2. ¿No ven? Sería de esa manera. Pero este I sub D2 es I sub R. Es esta I sub R. Entonces nos hemos permitido escribir de esta manera esa ecuación. Cuando lo reemplazamos en la ecuación del amplificador logarítmico, nosotros vemos que se nos va a compensar. Aquí está. Cuando yo reemplazo esas relaciones en la ecuación de nuestro amplificador, pero al amplificador lo estoy tomando en este punto, en el nodo no inversor del operacional 2, o sea, B sub 2, que es B sub 1, la salida ya del amplificador logarítmico, afectando al diodo B de 2. Entonces, ese diodo B de 2 lo tengo acá. Es esta relación. Y el B1, el amplificador logarítmico, tiene esta relación. Y cuando nos fijamos en esa ecuación, entonces, especialmente en lo que queda como independiente aquí, me dice, va a ser B sub T multiplicado por logaritmo neperiano de I sub S. Aquí B sub T multiplicado por logaritmo neperiano de I sub S. Pero uno va a ser con signo negativo y el otro va a ser con signo positivo. Por lo tanto, ahí ya voy a compensar el logaritmo neperiano de I sub S, o sea, el I sub S. Entonces, este diodo está para compensar la corriente inversa de saturación. Entonces me dice, este diodo tiene que ser exactamente igual a este diodo. Porque tienen que tener la misma corriente inversa de saturación. Y de esa manera estos dos se van a compensar. Entonces ya estábamos diciendo, es justo un amplificador diferencial, ¿no ven? Es el mismo. Claro, solo que están conectados como diodo. Ajá. Sí hemos compensado, pero me falta compensar ahora este B sub T. Y el B sub T compensamos con este R de T. Para eso estábamos planteando esta ecuación. Entonces aquí está que en el B sub D ya no tengo la corriente inversa de saturación. Está ya el generador de corriente constante, I sub R. Antes aquí tenía el I sub S, ya no está. Ya lo hemos compensado. Ahora, para el I de R, o para el B sub T, planteamos nosotros la excitación a partir de la entrada. Esto es una especie de un amplificador no inversor. Su ecuación de transferencia es 1 más R2 sobre esta suma. Y esa es la ecuación, ¿no? De 0 es B2, 1 más esa relación. Eso ya lo tenemos deducido de nuestro amplificador no inversor. Entonces, y ahí reemplazamos nuestras ecuaciones y nos encontramos que este B sub T se va a compensar con este R de T. Entonces, si eso hacemos, yo ya tengo mi circuito que mi salida B0, esto está compensado, va a ser igual al logaritmo neperiano de B sub S sobre I de R por R1. Ya no tengo variaciones térmicas, ni en B sub T, ni en I sub S.
Entonces, cada vez que yo hablo de un logaritmo, el circuito original es este, pero cuando tengo que dibujar tengo que reemplazar por este circuito, porque no tiene que tener esas variables con la temperatura. Tienen que ser constantes. Entonces ahí estoy mostrando cómo se nos ha compensado. Ahora sí ya tengo un B0 igual, esto es constante, esto es una constante, entonces es el logaritmo neperiano de B sub S. Las constantes ya no tienen importancia, ya son factores de escala simplemente. Ya no son variables con la temperatura. Ok. Entonces compensado, cada vez que utilizo un circuito logaritmo tengo que colocar este circuito compensado. Ahora, lo mismo que en la integral, nosotros hemos hecho la derivada. Si yo tengo el amplificador logarítmico, tengo que tener el amplificador antilogarítmico. Yo tengo que tener su inverso de este circuito. Como hemos hecho en el integrador derivador, el diodo lo voy a colocar en reemplazo del R1 y el R1 en reemplazo del diodo. Y ese es el antilogarítmico. Ahí está el amplificador antilogarítmico. Entonces aquí ya no tenemos mucho que analizar. Eso ya es como consecuencia, ¿no ve? Y además empiezo a pensar. ¿Cómo empiezo a pensar? Esto es tierra virtual, ¿no ve? Entonces me va a aparecer este diodo puesto en paralelo. Entonces la tensión de entrada es lo mismo que esta tensión. Ah, ya. Entonces, esa es la condición que yo voy a utilizar para encontrar las ecuaciones. Claro, voy a poner los axiomas y cuando me plantee del circuito, estoy poniendo las ecuaciones del circuito, ¿no ve? Y aplicando los axiomas correspondientes, el B sub S, ahora sí, el B sub S es igual al B sub D porque este nodo es tierra virtual. Entonces el B sub D es igual a B de T, logaritmo neperiano de I sub D, menos logaritmo neperiano de I sub S. Y como yo tengo que sacar el I sub D, entonces tengo que hacer el antilogarítmico. Ok, y para eso nosotros estamos con los axiomas, ahí tengo el B sub D, empiezo a reemplazar las corrientes, ¿no ve? Y aquí el B0 me está apareciendo aquí en el logaritmo neperiano, entonces para sacar este B0, ¿qué hago? El antilogarítmico. Y estamos procesando y me dice, aquí me ha quedado menos B0 sobre R por I sub S, logaritmo neperiano a la menos 1, este es el antilogaritmo. ¿De quién? De la señal de excitación. Y ese antilogaritmo también depende de la temperatura. Por lo tanto, vos dices, va a ser unos coeficientes, sí, pero tenés que compensar. B0 es igual a menos R por I sub S, logaritmo, antilogaritmo de B sub S sobre B sub T. Ahí tengo los dos coeficientes que dependen de la temperatura, coeficientes que lo debo compensar. Claro, el circuito no es el mismo, pero se parece harto al circuito que nosotros hemos hecho para el logaritmo. Vamos a mirar. Esta es la ecuación que obtenemos. Pero aquí estamos viendo estos dos coeficientes son variables con la temperatura. Por lo tanto, eso tengo que compensar. Ya he hecho el antilogaritmo, ¿no ven? Tengo el antilogaritmo de B sub S. Entonces, me copio mi circuito, ese será mi circuito original y este es mi circuito de compensación. Se parece mucho al otro. Mucho. No es el mismo. No es el mismo. Pero realiza la compensación. Entonces, cada vez que yo aplico un antilogarítmico, tengo que aplicar este circuito. Y este circuito ya no tiene las variaciones con la temperatura. Ya son constantes. Y lo vamos a mostrar directamente en la salida del amplificador operacional 1. Fíjense, seguimos, pura matemática. Con razón se han denominado amplificadores operacionales. ¿Te has dado cuenta? Claro que sí. Y los autores actuales no quieren alejarse de esa denominación porque pues es más fácil de entenderlo desde el punto de vista matemático. Ahí están compensando, obtienen la compensación. Ahí van las ecuaciones. Lista la compensación. Puro axiomas, ¿no ve?
Nada más sencillito. Digo yo sencillo, porque es sencillo. Fíjense, todos los coeficientes ahora son constantes. Todos son constantes. Entonces ya tengo exactamente la misma ecuación, pero tengo que tener el circuito. La misma ecuación del antilogaritmo, pero donde K1 y K2 son constantes. Y ese K1 y K2 lo estamos mostrando acá. Y todo es relación matemática. Claro, cuando hemos hecho el integrador, el derivador deberían hacerlo ustedes, pero lo tenéis que mostrar. Y lo hemos hecho también en detalle. Acá ahora en el antilogaritmo más fácil les he mostrado simplemente. Tú lo puedes deducir tranquilamente. Están deducidos todas las ecuaciones y están compensados. Ah. Cuando yo tengo que aplicar, por ejemplo, yo puedo ser amplificador de una razón de tensiones, ¿no ve? Claro, cuando vos dices, oye, pero nuestros amplificadores son una razón, el amplificador de tensiones es una razón de tensiones. ¿No ve? Me hace la división, claro. Es B de salida sobre B de entrada. Ajá. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que mi amplificador sea la salida del cociente de la tensión B1 a B2 o B2 a B1. Eso ya es diferente. O yo quisiera un amplificador que sea B1 elevado a la B2 o B2 elevado a la B1. Aparecen los logarítmicos y los... Claro, pues, de lo más sencillo. Fíjate, este amplificador me hace ese cociente, ¿no ve? ¿Cómo lo hace? Aquí estoy haciendo primero el logaritmo. En esta salida, el B3 va a ser el logaritmo neperiano de B sub 1. Este B4 va a ser el logaritmo neperiano de B sub 2. Luego aquí yo voy a aplicar un circuito de diferencia. ¿No ve? Este es lo que hemos deducido. Un circuito que nos hacía la diferencia. ¿Te acuerdas? Ok. Sí, entonces, de ese circuito que me hace la diferencia, aquí me va a ser B4 menos B3. Eso es lo que me va a hacer este amplificador que me realiza la diferencia. Entonces, al ser B4 menos B3, entonces va a ser la diferencia de dos logaritmos, ¿no ve? Pero eso puede ser el logaritmo de un cociente, B2 a B1. Entonces aquí me va a salir el cociente. Y de ese cociente yo voy a sacar el antilogaritmo, porque está logaritmo, ¿no ve? Saco el antilogaritmo y aquí en B0 voy a tener el amplificador que depende del cociente de dos tensiones. Entonces, en el momento que yo tenga que dibujar, por ejemplo, este amplificador logarítmico, yo lo tengo que hacer con dos circuitos integrados porque los tengo que compensar. Esto con dos circuitos integrados que los tengo que compensar. Aquí no tengo que hacer ninguna compensación. Aquí tengo que volver a compensar. ¿Se imaginan? Este circuito de aplicación tan sencillo se nos vuelve en un circuito de aplicación recontra complicado. ¿No ven? Pues el circuito es de lo más elemental que hay. Si yo quiero hacer el amplificador del producto, lo único que tengo que hacer es levantar este punto y ponerlo acá. El otro sumador tengo que utilizar, pero nada más sencillo que eso. O sea, el resolver ecuaciones matemáticas, que era obtener ecuaciones de transferencia de diversa naturaleza. Podemos sacar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz de una elevado a una tensión, o sea, no la raíz cuadrada, sino la raíz de un radical de una tensión. Puedo hacer la integral, la derivada. No sabemos ya las relaciones, todas las relaciones matemáticas con los amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos. Esto ha revolucionado totalmente a los sistemas digitales. O sea, con esto hemos revolucionado con los sistemas digitales a la electrónica analógica. Ahí te estoy planteando toda la ecuación.
Ahí están las relaciones. Ahí está la ecuación. Seguimos. Mira. La tensión de salida B0. B0 es B1 sobre B2. Ajá. Nada más sencillito que eso. Que es la aplicación de todos nuestros amplificadores operacionales. Con eso hemos terminado nuestro capítulo 9.